Como en esta ocasión vamos a ver los linking verbs, o sea, los verbos de enlace, ¿ok? No se me ocurrió mejor idea que poner como fondo musical a los Linkin Park para que vean lo creativo y genial que soy. And I want to break. Mientras nos deleitamos con los gritos tribales de Chester, ¿verdad? El vocalista, el fenecido vocalista de la banda. Voy a compartir esto en mis grupos privados. Give me one step closer to the edge and I'm about to break. One step closer to the edge and I'm about to. One step closer to the edge and I'm about to break. Shut up. Shut up. Ok. Verbos de enlace. Y debajo tenemos ejemplos de verbos, algunos de los verbos de enlace que vamos a usar hoy día, estimados y estimadas, para ejemplificar la función de unión, de unificación de estos verbos. Por ejemplo, be, appear, seem, become, get. ¿Qué es be? Ser. Appear, parecer, aparecer. Seem, parecer. Become, llegar a ser. Get es un verbo multiusos que también puede significar llegar a ser. ¿Okay? Continuamos entonces con estas clases de inglés técnico. Espero que estés como yo cómodo, en este caso disfrutando de una buena bebida, de un buen brebaje, que acompañe el invierno, el rico invierno de esta frondosa ciudad de Lima. Excelente. Verbos de enlace. En las siguientes oraciones, estimados, usamos un adjetivo o sustantivo después de un verbo para describir al sujeto o decir qué o quién es el sujeto, para describir al sujeto, ¿verdad? El decir qué o quién es un sujeto es describirlo. Por ejemplo, Ian is a doctor, ¿ok? Ian is a doctor. O si lo quieres, es un nombre. Ian es un nombre. Ponle Juan, ¿ok? John is a doctor. John is, el verbo is, es la conjugación, el verbo is es la forma que toma el verbo be, que habíamos visto aquí en la presentación, be. El verbo be va a tomar la forma is cuando trabaje con he, she o it. En este caso, Ian es he. Por lo tanto, he is a doctor. Doctor es un sustantivo. Entonces, este linking verb o este verbo de enlace que es is o be va a unirnos a un sujeto con un sustantivo que lo describe. Por lo tanto, Ian es un doctor. The house became Peter's in 1980. Vamos a describir vamos a enlazar la descripción de la casa con la casa. The house became Peter's. ¿Qué significa the house became Peter's? La casa fue o se hizo de Pedro, en 1980. O sea, de repente Pedro la compró en 1980. Aprendas esa manera de decir que la casa es de alguien, ¿eh? The house became, llegó a ser de Peter's, in 1980. She seemed unable to concentrate. Unable, she seemed. Unable, ¿qué es? Un adjetivo. Ella pareció indispuesta a concentrarse. Unable es que no puede, ¿verdad? Able es que puede, unable es que no puede, es el negativo de able. Entonces, ella parecía indispuesta a concentrarse. En los dos primeros ejemplos hemos unido un sustantivo para describir al sujeto. En el último ejemplo, el verbo seem, en su forma pasada, seemed, nos sirvió para unir al sujeto she con el adjetivo unable
o sea, discapacitada para concentrarse, aunque discapacitado tiene otro significado en nuestro lenguaje español. Ella no estuvo concentrada, más o menos, es como se traduciría eso. Ojo, aquí no hay ejemplo, pero es importante tomar en cuenta lo que se viene. Al adjetivo o sustantivo, en oraciones como las anteriores, como la que hemos visto acá, se les llama complemento. A lo que está en letras echadas o inclinadas, a doctor en el primer ejemplo, en el segundo Peters y en el tercero enable, a ellos les vamos a llamar complemento. Ya el verbo que los ha unido con el sujeto, en este caso is, became y seemed, became es el pasado de become, recuérdenlo, vamos a llamarlos verbos de enlace. Entonces, el verbo de enlace más común que vamos a encontrar, estimados, es be. He is a doctor, he is a mother, she is a nurse, or she is my sister. What else? It is a dog, etc. We can use it for multi-purposes. Be is the most common verb. Es el verbo de enlace más común. Otros verbos de enlace similares a be son become, llegar a ser, come, venir, sí, venir, grow, crecer, turn, girar, pero turn en este caso es también convertirse, llegar a ser, se convirtió. Keep, mantener, remain, permanecer, stay, también permanecer. Estos verbos a veces intercambian significados, pero quien define mejor el significado puntual del verbo es el ejemplo o el contexto. Permítanme darle otro traguito a mi preparado. Entonces voy a continuar. Después de appear, que es parecer cierto, y seem, solemos usar to be antes de un adjetivo. Por ejemplo, he seems very nervous. Él parece muy nervioso. O he seems to be very nervous. Él parece estar muy nervioso. He appears very nervous. Se le nota nervioso. O he appears to be very nervous. Que es también lo mismo, se le nota nervioso. Podemos usar el to be antes del appear o el seem. Tengamos en cuenta eso. Ahora, escribimos to be antes de los adjetivos alive, alone, asleep y awake. ¿Ok? A ver. Escribimos to be antes de los adjetivos alive, alone, sleep o wake. ¿Qué es alive? Estar vivo, alone, solo, asleep, dormido o wake, despierto. Claro, antes de estos adjetivos de condición, porque van a describir la condición en la que estamos, solos, vivos, despiertos, dormidos, vamos a usar be, porque justamente es la condición en la que estamos, to be. I didn't go in because she appeared to be asleep. Yo no entré, go in es entrar. I didn't go in because she appeared, porque ella parecía estar dormida, entonces no quise despertarla. ¿Ok? Hemos usado el verbo appeared en su forma pasada y le hemos acompañado del to be para describir cómo estaba esa persona, en este caso ella, asleep, que significa dormida. Antes de un sustantivo incluimos to be también, ojo, antes de un sustantivo, cuando el sustantivo nos dice quién o qué es el sujeto, pero a menudo podemos omitirlo cuando damos nuestra opinión sobre la persona o cosa en el sujeto. Dejamos fuera to be en un inglés más formal. Mira, vamos a comparar. He went through what appeared to be a locked door. Él atravesó lo que parecía ser una puerta cerrada. Pero no vamos a decir he went through what appeared a locked door, no. What appeared to be, lo que parecía ser una puerta cerrada.
Sin embargo, en el siguiente ejemplo, podemos o no colocar to be. She seems a very efficient salesperson. Ella parece una vendedora muy eficiente. Salesperson es vendedor. Aunque también podríamos decir, she seems to be a very efficient salesperson. Vamos a tener en cuenta, estimados, que incluimos to be antes de las formas que van a terminar en ing. Los verbos que terminen en ing. Growing, moving, etc. Siempre antes de estos verbos con terminación ing es necesario añadirles el to be. Por ejemplo, it seems to be growing rapidly. Parece que está creciendo rápidamente. He appeared to be having trouble with his car. He appeared to be having trouble with his car. Parecía que tenía problemas con su automóvil. Entonces, siempre que tengan esta construcción de un verbo más ing, es necesario añadirles el to be, siempre y cuando, recuerden lo que está acá escrito, ¿eh? Aquí está bien claro. Estamos viendo el appear y el seem, estos verbos de enlace. Si vamos a usar appear con un verbo en terminación ing, vamos a usar antes el to be. It seems to be growing rapidly. Parece que está creciendo rápido. He appeared to be having trouble with his car. Parecía que tenía problemas con su automóvil. Ahora vamos a conversar sobre los verbos become, come, get, go, grow, turn. El turn siempre lo vamos a usar con turn into. Turn into, o sea, se convirtió en. Usamos el verbo de enlace become para describir un proceso de cambio. Un proceso de cambio como el que se me viene a la mente. Detalló hermosamente Franz Kafka en su novela La Metamorfosis, ¿verdad? Where the protagonist of the novel became a cockroach or something like that, some insect. Okay? So that's become. Se usa para describir un proceso de cambio. Por ejemplo, my friend turned into an alcoholic. Mi amigo se convirtió en un alcohólico, por decirlo, ¿no? Entonces, además de become, se pueden usar los verbos que ya les he leído. Vamos a los ejemplos. Por ejemplo, usamos get en lugar de become en el habla y la escritura informales. Claro, get es muy informal. Si usted va a escribir un correo a su jefe o jefa, es preferible que no use get. Get es el verbo para todo en el habla coloquial, en el habla simplemente. Reemplacemos get cuando escribamos un correo de formalidad por un verbo que calce mejor con el contexto, ¿ok? Entonces, usamos get en lugar de become en el habla y la escritura informales, en imperativos y en frases como get broken, get dressed, get killed. ¿Ven? Get se usa para todo. Get broken, que se rompió. Get dressed, se vistió. Get killed, que lo mataron. Get lost, que se perdió. Get married, se casó. Get washed, se lavó o lo lavaron. Por ejemplo, obviamente, no se debe usar en el idioma formal o en el contexto formal, pero eso no quiere decir que lo vamos a dejar, que no lo vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí estamos para estudiar todos los modos de comunicación y los modos de expresión. En este canal se estudia todo, para que el alumno sepa qué herramientas utilizar en el contexto apropiado. Esto ya se puso un poco aburrido. Vamos a cambiar de música. Estaba escuchando Linkin Park, pero me ha defraudado. Así que voy a poner algo de Poison. No sé si a ustedes les gusta Poison, a mí sí. Buen rock ochentero, glam rock. Entonces seguimos. Don't get upset about it, le dice, ¿no? No te molestes acerca de eso. Pero nadie dice acerca de eso. Obviamente en el contexto, cuando tu amigo te dice no te molestes, ya se sabe que se está refiriendo a algo, ¿verdad? Algo que ha causado la molestia del interlocutor. Pero en inglés se dice, ¿no? Don't get upset about it.
No te molestes por eso. O, where did you live before you got married? Got, ahí estamos en pasado. El pasado de get es got. ¿Dónde te casaste? No. Where did you live before you got married? ¿Dónde viviste antes de casarte? Where did you live before you got married? Repeat after me. Where did you live before you got married? Ahora, preferimos become cuando hablamos de un proceso de cambio más abstracto o técnico. Y este es el verbo que vas a usar para tus informes formales. Para los informes que le presentas lunes tras lunes, o miércoles tras miércoles, o viernes tras viernes a tus superiores. ¿Ok? Entonces, ejemplos. He became recognized as the leading authority on the subject. Él, ¿cómo se podría traducir esto? Es que traducirlo es un poco jodido. Uno lo que tiene que hacer es absorber el idioma e incorporarlo para sí, pero voy a tratar de traducirlo. He became recognized, se le reconoció como el líder, como la autoridad líder en el tema. Se le reconoció como el gurú en el tema, por decirlo de algún modo. He became recognized, o sea, un grupo de gente. Eso quiere decir que un grupo de gente le dieron su confianza o su voto para reconocerlo como la autoridad líder en un tema específico. Their bodies have become adapted to living at high altitudes. Esto puede aplicarse a nuestros compatriotas que viven en las altitudes que sobrepasan los 3.000 o 4.000 metros sobre el nivel del mar, sí. Their bodies, sus cuerpos, have become adopted. No get adopted o got adopted, sino have become. Es un verbo mucho más formal. Se adaptaron a vivir en las altitudes. Otro, the police became suspicious of two men looking into all the cars. La policía sospechó o llegó a sospechar de dos hombres que estaban husmeando en todos los carros. Usamos become, no get, get no, get que es el verbo para todo, que se usa en el habla y escritos informales. Usamos become si hay un sustantivo después del verbo de enlace que describe un cambio de trabajo. Cambio de trabajo. Por ejemplo, Dr. Smallman, el doctor hombre pequeño, became an advisor to the US government. El doctor Smallman se convirtió en asesor del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, si tú quieres describir, estimado, te estoy mirando, si tú quieres describir un cambio de posición laboral de tu amigo o un cambio que has dado tú en tu empresa, vas a usar became o become, que es el presente, ¿verdad? Become. En este caso estamos hablando de un pasado. Dr. Smallman became, se hizo asesor del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, para describir cambios de puestos de trabajo, vamos a usar become, no get, become. Usamos go o turn cuando hablamos de cambio de colores. Cambio de colores, miren, estamos hablando de cambio de trabajo. Para cambio de colores, go o turn. Por ejemplo, the traffic lights turned green and I pulled away. The traffic lights turned green. ¿Qué significa? Que las luces, el traffic lights es el semáforo. El semáforo se puso verde, ¿verdad? En las siguientes, the traffic lights es la misma oración, pero con went. ¿Y qué es went? Daniel, yo no veo ahí go, obviamente, porque go es el presente de went. Went es el pasado de go. Por lo tanto, tienes que escribirlo, si es en pasado, tienes que escribirlo en pasado, pues, ¿no? Que el pasado de go es went. Pulled away es alejarse. El semáforo se volvió verde y me alejé. Las luces del semáforo se volvieron verdes y me alejé. Pulled away. Vamos a ver qué dice en esta enredadera de párrafo. A menudo usamos go cuando hablamos de cambios a estados indeseables.
Ok. Un estado indeseable, por ejemplo, uh, es un estado que nadie desea, es un estado engorroso, un estado incómodo, es un estado uh, peligroso en algunos casos. Entonces, para cambiar, no de trabajo ni de colores, sino para describir un cambio a un estado indeseable, vamos a usar go. Por ejemplo, usamos go, pero no turn ni get, que ya lo hemos visto en las anteriores láminas, hemos visto los usos particulares de turn y get. Vamos a usar go cuando decimos que alguien se vuelve, por ejemplo, sordo, ciego o calvo, ¿verdad? Quedarse sordo, ciego o calvo es un estado que nadie desea. O de repente alguien comienza a comportarse de una manera loca o excitada o extraviada, como su servidor. También vamos a emplear go antes de describir hacia qué modo está tirando el sujeto. Y también en frases como go bad, ¿verdad? Go bad es que se va hacia lo malo, ¿verdad? Pero eso tiene una traducción mucho más específica en su contexto. Go off, apagarse o explotar. Go moldy, moldy si no sé qué es, vamos a buscarlo. Ya les he dicho miles de veces, cuando no sepan una palabra, la buscan en el diccionario. Todos tenemos un celular, en este caso más de uno, y podemos buscar muchas palabras. Moldy significa mohoso. Go moldy, por ejemplo, la ropa, ¿verdad? La ropa o los alimentos, en este caso, se llenan de hongos. Entonces, go moldy para describir un alimento que se ha llenado de hongos. Go dead, por ejemplo, un teléfono que está muerta la línea, dices go dead. Go missing, que se perdió. Go wrong, que se hizo miércoles algún aparato. Por ejemplo, the children, los niños, went completely crazy at the party. Los chicos se volvieron completamente locos en la fiesta. ¿Ven? Entonces, hemos descrito el cambio de los chibolos que estaban tranquilos en la fiesta, pero una vez que se vieron acompañados de varios de sus especímenes, perdieron el juicio y empezaron a hacer un revuelo de Padre y Señor mío. Para describir ese cambio en la actitud, vamos a usar go. En este caso, went, porque es el pasado. Estamos describiendo una situación en el pasado. The children went completely crazy at the party. El segundo ejemplo, my computers gone grown again. Mi computadora se jodió otra vez, o sea, se malogró, gone grown. My computer has gone wrong again. Mi computadora se ha malogrado otra vez. Entonces, gone es el pasado participio de go. Ojo, went es el pasado de go. Gone es el pasado participio de go, que significa mi computadora se ha malogrado otra vez o se ha jodido otra vez, como quieras. 4.3. Vamos a usar turn para decir que alguien alcanza una edad determinada. Miren cuántos usos le podemos dar a become, come, get, go, grow, turn into, que lo están viendo acá arriba en el título. Entonces, turn también lo vamos a usar para decir que alguien ha alcanzado una edad en particular. Y turn into, cuando decimos que una cosa se convierte en otra. Por ejemplo, that prisoner turned into a lawyer. Hay prisioneros que estudian cursos mientras están en la cárcel, llegan a convertirse en profesionales. Entonces lo que acabo yo de decir es, that prisoner, ese prisionero, turned into a lawyer, se convirtió en abogado. Esa cosa que era prisionero se convierte en otra que es un abogado. He turned 60 last year. Él cumplió 60 el año pasado. Cuando quieres hablar justamente de que una persona ha alcanzado determinada edad, en este caso los 60, 60, vas a usar turn, ¿ok? ¿Y por qué le he agregado ed? Porque ed, al colocarle la partícula ed al verbo, vamos a convertirlo en el pasado. Claro, él cumplió pasado, 60 el año pasado. He turned 60 last year. Otro ejemplo. In my dream, en mi sueño, all the sheep, todas las ovejas, turned into wolves. Todas las ovejas se convirtieron en lobos. Más o menos como la situación política que se está viviendo en estos tiempos de encrucijadas y amenazas y ruido, ¿verdad? Ovejas convirtiéndose en lobos o lobos convirtiéndose en ovejas, que es, creo,
la situación que describe mejor el panorama político de este mi querido país. Ya llegamos al final, la última lámina. Justo coincide con la hora en que me voy a dormir. Bueno, yo me voy a dormir siempre a la 1 de la mañana y me despierto a las 4 para continuar trabajando. Y luego a las 4 me levanto, continúo trabajando en mis chambas propias de ingeniero. Y tipo 10, 11 estoy haciendo ya los ejercicios que recomiendo que hagan, estimados, para que la gordura y la depresión no los venza. Ok, continuamos. Después de los verbos come, get y grow, podemos usar el to más el verbo en forma infinitiva. Ya vamos a ver los ejemplos. Come y grow se utilizan a menudo para hablar de cambio gradual. Yo quiero que te des cuenta de la variedad de usos que te estoy presentando en todas las láminas. En esta lámina en particular, cuándo usar come y grow para el contexto de cambios que estamos viendo aquí, ¿verdad? Para cambios graduales. Come y grow los vas a utilizar para cambios graduales. No entiendo, explícame con un ejemplo. Te voy a dar 3 ejemplos a continuación. I eventually came to appreciate his work. Yo finalmente, eventually no es eventualmente, ¿eh? Eventually se traduce como finalmente, ¿ok? Yo al final o finalmente llegué a, came to, grew to, significa llegar a, en español, ¿verdad? Llegar a apreciar su trabajo. Yo finalmente llegué a apreciar su trabajo. Seguramente yo lo odiaba a este señor, pero luego cuando se murió o cuando se fue, dije, realmente este señor tenía o trabajaba de manera espectacular. Entonces, I eventually came to appreciate his work. O puedes decirlo, puedes intercambiar el came, que es el pasado de come, y por grew, que es el pasado de grow. I eventually grew to appreciate his work. Y... ¿Y esto qué es? Tengo que tirarme todo. Bueno, ya terminó ya. Voy a cambiar de lista. Vamos a despedirnos con otro tipo de música. A ver, vamos a encontrar por acá. Vamos a despedirnos con Índigo. Alas Humanas, ¿qué les parece? Grupo peruano. Ok, dice, no podemos usar el to infinitivo después de become. O sea, no podemos decir become to, no, eso no existe a nadie y es más, disuena, no rima, no puede entrar en la cabeza de alguien, ni mucho menos en los oídos de alguien que está acostumbrado al idioma inglés. No hay become to, no. Si vamos a usar el to más infinitivo, vamos a usar el got, o el came to, o el grew to, o el come to. Por ejemplo, I soon got to know their names. Yo al toque, vamos a traducirlo a la peruana, al toque me aprendí sus nombres. I soon got to know. ¿Cómo puedo decir, profe, al toque me aprendí sus nombres? Así, I soon got to know their names. Pero no vas a decir, I soon became to know. Eso no existe, nunca se ha visto, no se ha usado. I soon got to know their names. Entonces, ha sido un placer haber repartido con ustedes unos cuantos minutos, los minutos finales de este martes 27 de abril. Bueno, ya es casi miércoles 28. Nos vemos, los espero para otra próxima clase de inglés. Saludos.